En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 10 de diciembre del año 2022, sábado segundo de Adviento. La Iglesia recuerda el día de hoy y celebra a Nuestra Señora de Loreto. El color litúrgico es morado, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo A. La oración la antífona de entrada nos dice: Tú que habitas en lo alto, Señor, muéstranos tu rostro y nos salvaremos. La primera lectura la tomamos del libro de Siráside o Eclesiástico, capítulo 48, versículos del 1 al 4 y del 9 al 11. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama, e hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo, e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas, en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios. El salmo lo tomamos del Salmo 79 y el responsorio nos dice: Ven, Señor, a salvarnos. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió: Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. La liturgia en este día sábado, segundo de Adviento, está cerrando con el ciclo en donde las lecturas hablan de la segunda venida de Jesús. Y aquí en este conjunto de lecturas, en esta liturgia, nos está hablando precisamente de Juan el Bautista, el que ha de venir a anunciar al Mesías, el que ha de venir delante de él para decirnos: ya está cerca, preparen los caminos. Cuando se menciona a Elías, ese profeta poderoso, porque aquí en el libro de Siráside, en Eclesiástico, nos habla de la magnitud de los prodigios que él estaba haciendo. Hizo caer sobre Israel el hambre y el celo lo diezmó. Hizo caer fuego y cerró la lluvia por 3 años. ¿Qué es lo que estaba haciendo Elías? Denunciando las iniquidades que el pueblo estaba haciendo, aquellos errores que el pueblo estaba cometiendo para con el hermano, haciendo lo que no era conforme a la ley ni conforme a la alianza que Dios había pactado con el hombre y que en un momento dado el hombre había pactado con Dios al haber sido liberados de Egipto. Por eso, el mismo texto nos dice a qué va a venir otra vez Elías. Primeramente dice que volverá cargado de amenazas. Esto es seña de que el hombre no ha corregido su caminar,
no ha corregido su dirección para con los demás. En segundo dice que va a aplacar la cólera antes de que estalle. ¿Quién es el que va a estallar o quién va a desatar la cólera? Estamos hablando de Dios Padre. Dios Padre en todo momento siempre habló al hombre a través de los profetas, a través de los reyes, para que enderezaran ese camino, para que se apegaran a la ley que Él les había dado. Y si no lo querían ver como ley, aquella promesa que los padres, aquellos que salieron de Egipto, habían dicho que iban a cumplir conforme la voluntad del pueblo y conforme la voluntad de Dios. Pero también nos dice otra cosa: para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. El corazón de los padres hacia los hijos. Esto nos da la señal de que el corazón de los padres no era el correcto con relación al amor a la familia o con relación al amor a la descendencia. Estábamos viendo que Elías en esta segunda venida va a venir a corregir muchas cosas. Y es lo que vemos en el Evangelio. En el Evangelio los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué se dice que Elías va a volver a venir? La historia de Elías, que es la que estamos leyendo en el libro de Siráside, es una historia fuerte. Es una historia que nos habla de un profeta duro, recto, con mucho poder. Pero también habla de un profeta que viene a hacer la concordia entre el Padre y el Hijo, entre las tribus de Israel, entre los hermanos de sangre, entre los hermanos de descendencia, aquellos que se dicen descendientes de Abraham. ¿Qué es lo que viene a hacer? Viene a darnos el sentido de la preparación del camino. ¿Y en dónde lo reconocen? Los mismos discípulos lo dicen: hablaba de Juan el Bautista. Ya habíamos hablado de él en las lecturas anteriores, de cómo es que vestía, de cómo es que justificaba y cómo es que lo habían confundido con alguien endemoniado porque no bebía ni comía, y cómo era posible que aquel personaje que se estaba hablando, aquel personaje que se estaba diciendo que vestía con piel de camello, que tenía el cincho de cuero, pues era signo de que era un profeta, era signo de que hablaba. Y si nosotros vemos la historia de Juan, él le hablaba duramente al rey, le hablaba duramente a aquellos personajes que estaban haciendo algo mal, no nada más con su persona, sino con el pueblo. Aquellos que estaban oprimiendo nuevamente al pueblo. Pero también traía la función de ir a las ovejas perdidas, aquellas ovejas que necesitaban un camino. Por eso el texto dice: a congregar a las tribus de Israel. Él, mientras bautizaba en el Jordán y tienen el encuentro con Jesucristo, que más adelante es el que va a dar testimonio de Juan, y Juan va a dar testimonio de Jesús, ese encuentro que se tienen es la unión de la antigua alianza con la nueva alianza. Lo que diríamos ahora, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Se estaría pasando la estafeta al nuevo profeta que vendría siendo Jesucristo, aquel que habla poderosamente en el nombre de Dios. Por eso en este segundo sábado de Adviento, ya próximo a entrar al tercero, nos está hablando de que preparemos nuestro camino, nuestro corazón, nuestro sendero para Jesús, el que viene a traernos la palabra, el que viene a darnos el sentido de vida, el que viene a salvarnos y a darnos la vida eterna. De la oración colecta, hoy sábado 2 de Adviento, sábado segundo de Adviento, la iglesia celebra el día de hoy a Nuestra Señora de Loreto. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa
de feria. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que brille en nuestros corazones el resplandor de tu gloria, para que, disipada toda oscuridad de la noche, la venida de tu unigénito ponga de manifiesto que somos hijos de la luz, Él que vive y reina en la unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.